Lunes 30 de agosto del 2021. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. No sé si de pronto me van a entender la palabra huaca. De pronto con la explicación, si de pronto no me hice entender qué significa el término, de pronto sí me hago entender con el ejemplo que voy a dar. Y entonces así podemos iniciar nuestro encuentro el día de hoy. La huaca es un tesoro escondido. Y entonces, según la tradición, según el cuento que nos echaban nuestros abuelitos, y de acuerdo a la tradición de los pueblos, pues que estos tesoros que escondían nuestros antepasados, de manera especial los indígenas, como que había un montón de situaciones, entonces que había un duende, que había una bruja, que había aquello, que había lo otro, y entonces que había que esperar incluso hasta la fase de la luna para poder ver de a dónde y de qué lugar salía el fuego, porque incluso la huaca podía cambiar de una montaña a otra, y que había un detalle: solo la persona que la veía era quien tenía que ir a buscarle, porque si de pronto yo veía la luz y yo vi que cayó en tal parte, no podía ir otra persona, ni tampoco podía yo delegar, porque entonces la huaca se perdía. Era exactamente quien había visto esa luz. Y entonces se creaban todo este montón de mitos, de leyendas, de cuentos. Incluso había quien vendiera y hiciera el esfuerzo de comprar toda la finca, toda la montaña, porque si de pronto allí habían cuentos de que personas habían enterrado estos tesoros, pues entonces, y más cuando de pronto alguien salía misteriosamente de la pobreza, y entonces era porque se había encontrado un tesoro de estos, entonces valía la pena de hacer la inversión. Cuando en nuestra vida cotidiana nosotros podemos invertir en lo más que anhelamos. ¿Qué anhelamos todos? Tener una casita. Yo pienso que todos en la vida anhelamos tener algo que sea nuestro, y entonces por ello hacemos un crédito, hacemos un préstamo, hacemos cualquier cosa con tal de tener lo nuestro, que eso significa al final pues dejarle indudablemente pues algo a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Y entonces bueno, el tema de las herencias, que no deja de ser siempre un tema bastante interesante para hablar, y algo bastante triste, que es una realidad muy cruel también. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que cada uno de nosotros como que se esfuerza en trabajar por obtener ese bien material. Entonces es ahí donde nos encontramos con la realidad del Evangelio del día de hoy, cuando el Señor nos dice: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido que alguien lo encuentra, va y vende cuanto tiene y luego viene a comprar el campo. Es una inversión, y cuando tú inviertes, lo menos que quieres es que perder. Podemos pensar en una sociedad donde uno de los socios invierte, pero el otro es el que se beneficia. Pues no hay una buena sociedad, y entonces es ahí donde vienen los problemas, las disputas y las demandas, porque el otro se robó algo de lo cual la inversión era de todos.
Si así hablamos de las cosas materiales, ¿cuánto más tendríamos que estar nosotros pensando sobre las cosas espirituales? Que hablamos es de nuestra propia salvación. ¿Cuánta gente no habrá que se mata o se hace matar porque el otro socio se le quedó con todos los sueños, con todo lo que habían planeado salir adelante y el otro se quedó con todo? Es terrible. Incluso cuántos enemigos a muerte pueden haber precisamente porque el otro no cumplió. Pues si este tesoro es el cielo, ¿qué estarías tú dispuesto a vender? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer para quedarte con ese tesoro? Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.